Hoy os vengo a hablar del iPad más básico y quizás el que menos se habla y el que quizás menos reviews salen y que menos comparativas hay quizás. ¿Por qué? Porque es el más básico, es el iPad barato y normalmente a veces cuesta encontrar información sobre él. Pues bien, hoy vamos a hablar de esta preciosidad, porque me diréis que no es bonito, por favor, madre mía. Y os contaré mi experiencia con este iPad, para qué usuarios lo recomendaría y por supuesto todas las experiencias que puedes tener con él. Así que ya sabéis, soy Mayalen y hoy empezamos vídeo. Primero de todo os voy a contar mi experiencia con el iPad, porque obviamente depende de los iPads que haya tenido uno con anterioridad, depende mucho al final la opinión que tengas de un producto o de otro. En mi caso es el tercer iPad que tengo. El primero lo tuve en 2017 y lo tuve, no llegó ni a un año, era el mismo iPad, bueno, el mismo no, pero ya me entendéis, el iPad básico, digamos, el iPad barato, y lo tuve un añito porque al año siguiente ya sacaron el de 2018 que ya era compatible con el Apple Pencil de primera generación. Dicho esto, con el del 2018 he estado hasta hace 2 meses. Y todo lo que he hecho con ese iPad, a día de hoy sigo sorprendida, porque he llegado a trabajar con él, sobre todo en el campo de la ilustración, con el Procreate y en diseño gráfico. Y realmente a día de hoy es lo que os comento, me sigue sorprendiendo ese iPad, lo bien que salió. De hecho, lo vendí porque mi intención era dar un salto cualitativo, ya que yo sí que necesitaría un iPad quizá un poquito más avanzado para todo lo que quiero hacer, como quiero editar vídeos y cosas así. Pero al final, por un tema económico, pues al final me cogí el iPad de 9ª generación. ¿Y por qué me cogí este y no me esperé a decir, bueno, pues ahorro unos meses y entonces doy ese salto al iPad que yo quería? Pues básicamente porque sé que este iPad funciona a la perfección, porque sé que es un iPad que dura años, que lo único que vas a echar en falta con los años es la batería, que es lo que me pasó en el otro, que lo vendí básicamente por la batería y por la capacidad, porque tenía 32 GB de capacidad. En este caso me he cogido el de 64 GB, me he cogido el básico de todo, de 64 GB, y obviamente con el Apple Pencil, que ya lo tenía y que tantas horas de felicidad me ha dado. Dicho esto, obviamente yo he probado muchos iPads, como muchos sabéis, yo estuve trabajando en el Apple Store y he probado infinidad de iPads, me he hartado a probar iPads, a abrirlos y a explicar todas sus características a los clientes y hacer demostraciones. Ahora sí, dicho esto, empezamos con la review de esta cosita. Primero de todo vamos a empezar por la estética del iPad. Lo tenéis en 2 colores, este preciosísimo gris espacial que estoy enamoradísima, y lo tenéis en el gris de toda la vida, en el plata, digamos. Otra de las cosas que es lo más destacado de este iPad en cuanto a la estética se refiere, vendría a ser los marcos negros. Como veis, los marcos son más anchitos de arriba que de aquí al lado, y es algo que está hecho así porque seguimos utilizando el Touch ID, que es la forma de desbloqueo que hemos tenido durante muchos años en los iPhones. Dicho esto, ahora los nuevos iPads, el Touch ID, ya lo que hacen es incluirlo en esta parte de aquí arriba, ya que el desbloqueo, el botoncito ya lleva el Touch ID. Cuando tú pones el dedo se desbloquea automáticamente, cosa que este sigue siendo el único con esta estética aún también redondeada. Ya veis que es diferente al nuevo iPad, al nuevo que han sacado ahora, digamos la versión siguiente. Este es el 9, digamos pues el 10, es bastante diferente en ese sentido. Otra de las cosas que tiene diferentes a los demás es el tema de los altavoces. Los altavoces, tenemos altavoces en estéreo aquí abajo, pero solo los tenemos a un lado. Entonces, si por ejemplo, sí que es cierto, estás escuchando música, por ejemplo, a mí me pasa, o me pongo una serie en la cama
cama antes de irme a dormir, una película o lo que sea, pues sí que se escucha solo por un lado. La parte buena que tiene, por otro lado, es en cambio que una de las formas más baratas de escuchar en un sitio donde, por ejemplo, si estás en una biblioteca y te quieres poner música de fondo, estás viendo un vídeo, lo que sea, es que siguen manteniendo la entrada de jack, la entrada de los auriculares de toda la vida. Y esto es una de las cosas buenas porque quien no tiene o no puede comprar unos auriculares de 5 o 8 euros, aunque sean los más baratillos, pero te hacen el uso y no hace falta que el auricular sea con la entrada de Lightning, que es la que tiene, ni que sean unos AirPods. Otra de las cosas que me sorprendió es que cuando lo cogí en la mano, la pantalla es más grande que la que tenía antes. Realmente yo recuerdo que era 9 pulgadas con 7, si no recuerdo mal, y estas son 10,2, cosa que parece que no, porque cuando lo ves escrito dices, no se va a notar, pero sí, se nota y bastante, la verdad. Lo noté como mucho más largo, dije, ostras, realmente se agradece un poquito más esa pantalla de más. En cuanto a la pantalla, si seguimos hablando de ella, es una pantalla que, como veréis, tiene mucho reflejo. ¿Esto qué significa? No es una pantalla laminada como los otros iPads, con lo cual los reflejos se ven más. Si, por ejemplo, vas a utilizarlo mucho en exterior, es algo que sí que vas a notar, obviamente por este precio y realmente siendo la gama más básica, no todo van a ser ventajas, aunque sin duda para mí la balanza se decanta más por el lado bueno, la verdad. Otra de las cosas refiriéndose a la pantalla que tiene es que al no ser, como os contaba, laminada, por ejemplo, tú cuando utilizas el Apple Pencil se nota que hay como un vacío entre esta pantalla y la de debajo. A ver si lo escucháis bien. Este sonido no es tan fuerte, por ejemplo, cuando cogemos otro de los iPads, cuando cogemos un iPad Air, por ejemplo, o un iPad Pro, obviamente, pero realmente a esto es fácil una solución tanto para los brillos, si no te gustan mucho los brillos, porque quizá utilizas mucho, como te digo, en exterior o porque te molesta, quizás estás en la biblioteca, tienes, por decir algo, el foco en la clase justo encima y es que estás viendo más el foco que el iPad, aunque realmente yo en tema brillos lo único que lo noto es, por ejemplo, cuando os digo que veo alguna película, serie, siempre lo veo desde el iPad porque para mí es la forma más cómoda en la cama, a acostarte y ponerte una serie en el iPad, y sí que se nota si por ejemplo tienes la luz de detrás o algo así, pero como os decía es algo tan fácil como ponerle una película que existe, que es como también te protege la pantalla, aparte a la hora de escribir es como un modo de papel, es como tiene como una textura de modo de papel que es muy agradable. Yo aún no me ha dado tiempo, la tengo que comprar. Y aparte de eso te evita rayadas y, como os digo, el tema de los brillos si realmente no te gusta. Un momento, ahora seguimos con el vídeo. Si te está sirviendo de ayuda, si sueles ver mis vídeos y sueles aparecer por aquí, por supuesto puedes hacerte miembro del canal desde un café al mes, tendrás tu insignia personalizada y para mí, por poquito que parezca, de verdad, para mí te lo agradezco hasta el infinito y más allá. Aparte de eso, obviamente siempre tendrás mi agradecimiento y yo veré antes cuando me dejes un comentario, ya que al ser miembro me sale rápidamente en otra pantalla de mi ordenador y yo puedo ver qué miembros me han hecho algunas preguntas y poderte contestar con más rapidez. Dicho esto, seguimos con el vídeo. De brillo, pues es bastante, la verdad. Está bien, no es de lo más, pero también os digo una cosa, el siguiente iPad, que es el de la generación 10, también tiene 500 nits y el siguiente iPad, que es el Air con ese super chip M1, también tiene 500 nits. Obviamente dirás, pero bueno, ¿cómo puede ser? Sí, claro, porque la pantalla es diferente, esta es una retina y las otras ya son liquid retina, cosa que ahí mejora bastante. Obviamente los negros son más negros y cosas así, pero en cuanto a la brillantez que digas, que le puedes dar mucho brillo, hasta que no te vas a un iPad Pro no lo notas realmente ese brillo que dices, hombre, es que necesito mucho brillo
por estar en el exterior, por ejemplo. Luego, de las cosas buenas en la caja es que te incluye el cargador, cosa que, bueno, hoy en día ya es algo bueno. Y la verdad que te incluye el cargador de USB-C, con lo cual a la hora de cargar, pues unas 3 horas o así tienes la carga hecha hasta arriba del todo. Y luego la verdad que te dura muchísimo, son unas 10 horas según la web de Apple. Son 10 horas que las tengo más que comprobadas y os duran de sobras. También obviamente depende de las aplicaciones que estéis haciendo, depende si estáis jugando, depende de muchas cosas, por ejemplo, ¿no? Ya que hay aplicaciones que consumen mucha más batería que otras. Y ya acabando el tema de la estética, una de las cosas que me gusta mucho es esto, mirad. ¿A que no veis huellas? Tiene esto que es anti-huellas y la verdad, pues hombre, ya que es tan bonito por detrás, pues se agradece, aunque yo siempre recomiendo ponerle una fundita. Yo en este caso tengo esta de aquí, pero bueno, si lo quieres utilizar de esta forma, pues bueno, el anti-huellas pues siempre es de agradecer, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la cámara, tiene la cámara con encuadre centrado, sí que la tiene a un lado, pero igual que el iPad Air, la tiene a un lado, pero a ti te va centrando lo que es cuando te mueves, ¿no? Por ejemplo, que eso es algo que la verdad va muy bien. Yo, por ejemplo, hago los directos con el iPhone de cámara y utilizo el encuadre centrado porque se agradece mucho si te mueves de un sitio a otro y haces algún movimiento, pues que te va siguiendo la cara. Y la verdad que se agradece. En cuanto a la cámara principal, la delantera tiene más megapíxeles que la trasera, ya que estamos hablando de 10 megapíxeles contra 8 que tiene la trasera. ¿Y esto por qué? Bueno, porque al final es un iPad que no vas a utilizar la cámara trasera para muchas cosas. Sí que es cierto que incluso graba a 1080 en HD hasta 24 frames por segundo, que está muy bien, pero poca gente hace lo que es grabación de vídeo con el iPad o fotos. Pero también os digo una cosa, al final lo que más se utiliza por detrás, para mi gusto, es el tema de coger un documento y hacerle una foto al documento para luego simplemente, por ejemplo, poder seleccionar con el sistema operativo que tenemos actualmente, que se puede seleccionar todo el texto y, por ejemplo, lo copias, te vas, por ejemplo, a algún note si lo estás utilizando y lo pegas allí o el trozo que tú quieras, con lo cual es algo bueno. Y la cámara frontal pues tiene más megapíxeles por el tema de que también está quizá más enfocado a poder tener videollamadas y, por ejemplo, estar trabajando a la vez con otra persona y estar haciendo esa videollamada mientras estás haciendo, por ejemplo, un trabajo de la escuela o un trabajo en tu trabajo. Vale, esto es un vídeo para que veáis cómo se ve con la cámara principal, ¿de acuerdo? Y bueno, como se escucha también sin auriculares y sin... ¿Y qué pasa en cuanto al rendimiento? Porque al final, bueno, es un iPad que, como os digo, se vende como el iPad barato. Bueno, ahora ha subido un poquito el precio, ¿no? Pero siempre lo encontraréis un poquito más barato. Os dejaré, sobre todo en Amazon, os dejaré por aquí el enlace. Sobre los 350 y así lo podéis encontrar. Y realmente ahí ya es un precio que para mi gusto vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque si lo cuidas te va a durar mucho en el tiempo, igual que a mí me duró el otro. Y el otro llevaba un chip, bueno, súper antiguo, o sea, imaginaros al final obviamente es mucho mejor, una nueva capacidad de batería, un nuevo rendimiento con este sistema operativo que tenemos ahora actualmente, con lo cual puedes tener muchísimas pantallas abiertas, muchísimas aplicaciones abiertas en segundo plano, puedes compaginar, tener, por ejemplo, la pantalla la mitad, tener unos archivos, estar mirando, por ejemplo, información, no sé, de la Segunda Guerra Mundial y al lado poder estar haciendo apuntes allí. Realmente es muy compaginable a la hora de poder trabajar con él, pero incluso hasta aplicaciones un poquito más complicadas o juegos, por ejemplo, juegos que requieren ya una fluidez más alta, no tendrás problema en ello. Obviamente no se puede comparar, por supuesto, pero al fin y al cabo esto no se trata de una comparación de iPad, sino se trata de lo que puedes y no que puedes hacer con este iPad. Obviamente lo que no puedes hacer es quizá ponerte a editar con un DaVinci Resolve y de un vídeo de 15 minutos. Obviamente ahí quizá podría hacerlo, pero o se te va a colgar o no te va a tirar, ¿no? Al final es un iPad que obviamente tiene un límite, pero ojo, el límite no es tan bajo como se suele decir y como se suele interpretar muchas veces. Es un iPad que, como os digo yo, puedes, por ejemplo, la aplicación Procreate, que es una aplicación que yo utilizo muchísimo todos mis días para trabajar, es una aplicación de dibujo, es una aplicación profesional de dibujo, la utilizo mucho y con el anterior iPad la utilicé, bueno, es que yo
aún sigo sorprendida con el rendimiento del otro iPad y la verdad, siempre digo que este es un iPad que te sorprende porque vas a como, bueno, es lo baratillo, no estoy seguro si voy a hacer buena compra, te vas a sorprender tú mismo, tú misma, el primero, la primera, porque es un iPad que sorprende. Ya que incluso, por ejemplo, hacer edición de fotografía que he estado haciendo estos días, he estado también utilizando el Photoshop, como os digo, el Lightroom, Procreate, utilizando varios programas, me he descargado un montón de aplicaciones y en ningún momento se me ha quedado colgado ni nada, nada, nada. Desde luego es un iPad que tiene un rendimiento bueno. Al fin y al cabo tiene un chip A13 que vendría a ser el mismo chip que tenían los iPhone 11, que diréis, bueno, el iPhone 11 estaba un poquito ya desbancado. Sí, es cierto, pero tampoco es lo mismo la utilización que se hace en el iPad que la que se puede hacer en un iPhone. Por lo demás, para mí luego hay un complemento perfecto, obviamente depende de lo para que suelas utilizar el iPad, ¿no? Aunque, por ejemplo, si lo utilizas para edición de fotografía, vas a notar mucha diferencia. Por ejemplo, si utilizas el Apple Pencil, para mí es sin duda, o sea, esto va ligado a esto, es esencial. El Apple Pencil funciona súper bien, tiene una gran precisión, te detecta perfectamente la precisión, si estás escribiendo, si estás tomando notas, te detecta la precisión, realmente se vuelve en un lápiz de toda la vida que no tiene fin. Es lo bueno que tiene. Y para mí este es el complemento perfecto, como os decía, incluso si estás haciendo edición de fotografía, a la hora de ajustar los parámetros siempre es mucho mejor que irlo haciendo con el dedo. Y el Apple Pencil, pues la verdad que vas ahí haciendo los ajustes o por ejemplo a la hora de cambiar el color, ajustar diferentes parámetros, como os digo, la verdad que va bien, incluso para jugar y sobre todo tomar notas o llevar de una cosa aquí, esta fotografía me la llevo aquí en GoodNotes y este vídeo lo pongo aquí, esto lo ajusto justo así y esto le doy la vuelta de la otra forma. Realmente para mí esto es como súper esencial. Y obviamente otra de las cosas que puedes ponerle también, por supuesto, es un teclado, ya que el iPad aquí debajo, como veréis, tiene estos tres que son como una especie de imanes, que lo que hace es que puedes complementarlo con el teclado oficial de Apple o por ejemplo un Logitech. Igualmente, aparte de eso, obviamente también puedes utilizar este iPad como un ordenador puesto en una base encima de tu escritorio con un teclado inalámbrico o por ejemplo con un ratón inalámbrico, igual que utilizarlo incluso como de segunda pantalla de tu ordenador principal. Como os digo, es un iPad que tiene límites, pero no están tan bajos como yo creo que la gente suele decir que los tiene. Y yo, por propia experiencia, sin duda, es un iPad que siempre recomiendo mucho. Incluso depende del nivel, para mí el único factor, digamos, que estaría es quizá el tema de la capacidad, que para mí el mínimo ya tendrían que empezar en 128, pero igual pasa con el iPad Air que lleva un chip M1 y que el mínimo de capacidad son 64 GB, cosa que es algo que la verdad sorprende y no entiendo cómo un iPad de esas capacidades el mínimo pueden ser 64 GB, pero bueno, yo en mi caso es el que tengo, el de 64 GB, pero sí que es verdad que utilizo mucho la nube a la hora de guardar muchos documentos o otras cosas. Y bueno, pues para finalizar os dejo con mi agradecimiento a los miembros iPod Classic por aquí abajo, gracias a vosotros y gracias a los miembros iPod, por supuesto, y también os dejo con un par de vídeos que seguro que os interesan. No te olvides de darle ese super like y sin duda me puedes comentar por aquí qué crees tú de este iPad, qué opinión tienes y si lo has utilizado o es tu iPad principal, me puedes comentar aquí, por supuesto, tu experiencia. Dicho esto, ya sabéis, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.